Entonces hemos quedado que tenemos, porque además básicamente, y aquí también lo dice, básicamente de lo que se pretende es de ir a buscar la causa del estreñimiento. Pero en el tratamiento farmacológico es claro que, salvo en el caso de los fármacos que contrarrestan la acción de lo que es la movilidad intestinal, la orientación de los otros es los incrementadores de masa, los osmóticos, que en definitiva también lo que hacen es incrementar la masa, puesto que lo que hacen es traer más agua al tubo, y los lubricantes. Luego había otra forma, pero eso ya dentro de la mecánica, y eso, el que haya tenido niños pequeños, su pediatra seguramente les habrá dicho, porque los niños, uno de los problemas que se les plantea, sobre todo, pues bueno, porque uno de los problemas de estreñimiento en los posoperatorios es el paciente que está encamado, y el hecho de no estar moviéndose, la bipedestación, es la que estimula, porque a nivel natural el cuerpo humano se estimula con todas las actividades de su vida. El cuerpo humano no está preparado para estar todo el día en la cama. Es cuando se produce un accidente o una enfermedad o cualquier tipo de patología que obliga a un paciente, a una persona, a un ser humano, a estar postrado en cama mucho tiempo, cuando ya ese intestino, claro, se vuelve vago. No tiene uno de los principios fundamentales para su estímulo, que es la fuerza de la gravedad, que es el movimiento, que es el que tonifica todo su sistema venoso de retorno sanguíneo, que porque en definitiva además la tonificación del intestino, si hemos quedado que todo el tubo digestivo es independiente en sí mismo, a todos los niveles, por supuesto, tiene conexión con todo el sistema nervioso, por supuesto que tiene conexión con todo el organismo. ¿Por qué? Pues claro, es que sin el tubo digestivo, sin las funciones digestivas, el resto no funcionaría, el resto no serviría para nada. La relación inmediata que tiene, ¿con quién la tiene? Con el hígado. Tengamos en cuenta que el sistema venoso, de retorno venoso, pasa primero directamente por hígado y después por la porta va directamente. Entonces hay una relación directa. Cuando nos estamos refiriendo a que el tubo digestivo es autónomo en cuanto a su sintomatología. Por eso admite según qué fármacos, y por eso su cuenta de resultados negativa, por eso su cuenta de reacciones adversas se ven más a largo plazo y se ven quizás a distancia, más a distancia. Y en muchos casos, lo dice el libro, en muchos casos no se establece la relación causa-efecto por la longitud del tiempo, es decir, por el tiempo que lleva instaurada esa patología de estreñimiento, el tratamiento, por los sucesivos tratamientos que ha ido haciéndose con ese intestino, porque en principio, como además el tratamiento es a nivel sintomático, independientemente de las secuelas, las reacciones adversas, que en este caso además no son inmediatas ni tan directas como en otro tipo de fármacos, de farmacología, como en otro tipo de drogas. ¿Por qué? Porque, bueno, si en principio tenemos un intestino que está de vacaciones y que se instaura un día sí y otro no, si en principio además ya desde el mismo libro no nos hemos puesto todavía de acuerdo en qué es un estreñimiento, puesto que se dan unas opciones de 3 a 5 veces por semana, cada 7 días. Está claro que lo que es habitual es que se haga 3 comidas diarias, desayuno, comida y cena. Obviamente eso genera una serie de desechos que han de ser eliminados. Cuando se producen esos acúmulos, ¿qué ocurre? Que en esa pared intestinal, donde se están produciendo unos detritus, estamos haciendo un mosaico. Se está haciendo un mosaico de los mismos desechos, de las mismas heces, que no se eliminan, puesto que ese intestino no tiene la movilidad que debe tener, porque los hábitos, de acuerdo, alimenticios, porque los hábitos culturales, porque los hábitos físicos del paciente. Ya no les digo nada cuando estamos hablando de pacientes
que son ancianos, de pacientes que están siguiendo una patología psiquiátrica, una farmacopea, un tratamiento, que les están recetando fármacos de tipo psiquiátrico que están relajando, y por la misma razón ya hemos visto cómo funcionan los ansiolíticos, ya hemos visto las reacciones adversas de los ansiolíticos, y cuidado, lo mismo que relajan a un nivel, lo mismo que pretenden quitar esa ansiedad, ese miedo a aquello que contábamos de saltar el precipicio, que en un momento determinado todos nos encontramos alguna vez frente a un precipicio, y es esa ansiedad a lo mejor la que nos hace saltar más. Si se bloquea, por la misma razón que se bloquea a nivel del sistema nervioso central, se bloquea a nivel del tubo digestivo. Y entonces instaura una hipotonía, una relajación, unas vacaciones en nuestro intestino, que si son de una manera puntual, de una manera pasajera, bueno, no se instauran de una forma crónica, y al no instaurarse de una forma crónica, él mismo tiene la posibilidad de, con su propia energía, de con su propia constitución, de con su propia vitalidad, de una forma natural, llegar a reconstituirse. Pero si se sigue instaurando ese tratamiento que le está haciendo hipotónico, que le está haciendo que esté relajado, que le está haciendo que no haga su movimiento peristáltico cada 24 horas, que es lo que debe hacer, llega un momento en que se instaura de una forma vaga. Cuando empezamos a trabajar con él a nivel de laxantes y catárticos, hemos quedado que es un problema solo de dosis. Un laxante puede ser el jarabe de manzana. El jarabe de manzana era un laxante. Un laxante de tipo lubrificante, el aceite de ricino. Seguro que más de alguno de los que me está viendo, su abuela se lo ha colocado. ¿Por qué? ¿Qué hacía aquello? Lubrificar. Era lo del 3 en 1 para el tubo digestivo. Pero es un tipo de fármaco que, bueno, no se absorbe, es decir, no pasa a sangre, y en principio parece que no va a tener ningún tipo de reacción adversa. Sin embargo, cuando instauramos esos hábitos, y eso lo dice aquí, porque además lo tengo, esto es, dentro de las reacciones adversas dice, la principal es la formación de un hábito que conduce al abuso. Ciertas personas desarrollan manía por la acción laxante y crean una injustificada preocupación por la evacuación. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros con laxantes, con catárticos, estamos estimulando, no hemos tocado todavía el tema de la fibra, no hemos tocado el tema de el manazul, de esas cosas que se colocan. Ya lo tocaremos, porque por ejemplo ese tipo de jarabes, ese tipo de cosas, en el fondo son agentes osmóticos que lo que hacen es absorber agua y aumentan el volumen del tubo digestivo. De acuerdo que están bien. Pero en principio, cuando hacemos a ese hábito, constituimos ya en nuestra vida un hábito, es decir, ya estamos acostumbrados a diariamente, ya hemos asumido nuestro papel de estreñidos y pretendemos que sea cualquiera de estos fármacos, lo podemos disfrazar como queramos. Ya les digo que cuando estamos hablando de eso de las fibras, eso que venden por ahí, aunque sea en tiendas de naturopatía, no son ni más ni menos que aumentan la masa de agua. Además observarán ustedes que son productos como muy secos. Bien, pero es que ustedes tengan en cuenta que el efecto secundario, cuando dice aquí lo del hábito, el hábito, cuando uno adopta su papel de estreñido, y ya lo tiene absolutamente asumido, y lleva 20 años siendo estreñido, es interesante, sería interesante que se planteara qué efectos, si no ya el por qué es estreñido, qué efectos tiene ese estreñimiento y qué efectos, qué reacciones adversas
está teniendo esa estimulación constante de la pared intestinal sobre todo su sistema nervioso a nivel de plexos en el tubo digestivo, puesto que eso se va a traducir en malas absorciones y se puede llegar a traducir hasta en obstrucciones intestinales, puesto que el estreñido, hay tipos de estreñidos, sobre todo estreñidos que utilizan en exceso, y además como perdón, el hábito del uso de laxantes o de sustancias para combatir el estreñimiento, bueno, está generalizado y es habitual el ir a una farmacia y deme este o deme el otro, lo que sea. Es curioso cómo puede provocar los dos lo que se llama el efecto péndulo. Es decir, una persona puede ser estreñida, pero sin saber por qué, pasa a tener una diarrea brutal. Y luego vuelve otra vez a quedarse estreñida. Y curioso, si antes a lo mejor duraba 4 o 5 días en ir al baño, en mover su intestino, después de la fase diarreica puede pasar 10 días. Y es curioso como, además, en los efectos secundarios de este tipo de fármacos van generando y van aumentando y cambiando los fármacos y van mezclando las dosis. Entonces, claro, podemos estar utilizando un laxante y un catártico potenciándolos y a la vez estamos abonándonos, nos estamos haciendo candidatos, estamos jugando a una tómbola en la que llevamos muchos papeles, muchas papeletas, pues para hacer un hilio paralítico, por ejemplo. Para hacer alteraciones a nivel de diverticulosis. ¿Sí? ¿El divertículo qué es un divertículo? Bueno, pues ustedes imagínense el dedo de un guante en el tubo intestinal por esos aumentos y cambios de presión, porque cuando usted toma algo para aumentar el volumen, eso es a costa de un aumento de presión en el tubo intestinal. Esos aumentos de presión, tengan ustedes en cuenta que, bueno, cuando tenemos que pasar al baño, el estreñido además tiene que hacer grandes esfuerzos defecatorios. En el momento de la defecación se utiliza la faja abdominal y se hacen presiones. Sí, claro, estamos haciendo por un lado, de una manera externa a ese tubo, se está haciendo una presión. Ese tubo tiene ya dentro en sí mismo una hiperpresión. Como además ese tubo, eso lo lleva haciendo durante años, ¿qué pasa? Que la resistencia de esa pared, la consistencia, digamos, la dureza, los mecanismos de defensa de esa pared también podrán tener alguna falla. Y en algún momento determinado, sin que cante la patología de una forma inmediata, hace diverticulosis y es una proyección con toda la mucosa o con parte de la mucosa del intestino hacia un lateral. Eso corre el riesgo de que de acúmulo, depende de qué altura estemos, de intestino delgado o intestino grueso, el tipo de sustancia, del tipo de producto que hemos ingerido, en qué grado esté de absorción, de eliminación. Bueno, pues si estamos en un tracto final y ha hecho una diverticulosis, es claro que ahí habrá residuos. Esos residuos pueden complicarnos la vida y hacer que tengamos que salir corriendo un día a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque eso se puede infectar. Y hay un riesgo horroroso en patología digestiva. Y es la perforación, y es lo que, bueno, se conoce desde la apendicitis, la peritonitis. ¿Qué es eso? Todo el peritoneo se nos invade de sustancia inflamatoria y eso puede acabar, si no se coge a tiempo, eso puede acabar con la muerte del paciente. Entonces, estamos tratando de una patología que en principio, por ser muy común, por ser una patología que no es grave en sí misma, puesto que necesita el desarrollo del concurso de muchos años y que en muchos casos, además, cuando hilamos a la hora de hacer una historia clínica el origen de cualquier patología a nivel hepático,
de cualquier problema de mala absorción, de cualquier problema de, bueno, todas las patologías, porque tengan en cuenta que el intestino es la base de toda nuestra vida. Cuando contábamos antes de que ahí se produce un mosaico de sustancias de desecho, de porquería, que va tapizando, va tapando la pared intestinal. Claro, cuando la va tapando, va obligando a que haya menos superficie para absorción. Además de eso, sí, tenemos eso que está instaurado durante tiempo, que hemos quedado que es sustancias de desecho, hemos quedado que es porquería. Le estamos colocando una sustancia que lo que hace, un fármaco, que lo que hace es aumentar de una manera brusca. Bueno, no es inmediata. Tengan en cuenta que este tipo de fármacos necesitan del concurso de 12, 14 a 24 horas. No se ven los efectos, en muchos casos, hasta dos días. Pero, precisamente por eso, claro, ese aumento de presión es sostenido. Porque si fuera inmediato, para que luego volviera a su posición, bueno, pues no sé, a lo mejor. Pero es que en este caso es que es un aumento de presión que va a estar sostenido, que va a estar mantenido en el tiempo. Si es que hemos quedado que esa pared intestinal está tapizada por detritus, por sustancias de desecho, por porquería, no se les ocurre. Y cuidado, y en esa pared está por fuera, porque la función es esa, con plexos, con muchísimas venas, con muchísimos vasos, con un aporte sanguíneo de absorción. Es claro que si estamos dilatando, aumentando los poros, aumentando, es inevitable, al mantener esa hiperpresión, ya hemos quedado, que necesita del concurso de 12 a 24 o 2-3 días hasta que empieza a actuar. Esa hiperpresión, esa dilatación se está manteniendo en el tiempo, durante tiempo. Y eso, claro, está permitiendo que esas sustancias de detritus, que esas bacterias que tienen un caldo de cultivo ahí para desarrollar lo que quieran, porque tengan en cuenta que en el tubo digestivo tenemos una serie de bacterias saprófitas que son necesarias para ir haciendo los metabolismos, para adaptar las alimentaciones, para poner aquellos trajes que contábamos, para que los distintos invitados a las distintas fiestas, es decir, los distintos alimentos, los distintos sodio, potasio, todas esas cosas pasen a los distintos niveles de fiestas o niveles de corazón, de hígado, de estómago, de lo que sea. Pero también va a pasar algo de eso. Y entonces ahí se producirán problemas. Hemos quedado que el primer sitio donde van a ir es al hígado. Entonces vamos a pasar a una toxemia, que en principio puede no ser grave, puede no cantar patología inmediata aguda de dolores, de problemas y para salir corriendo. Pero esa toxemia que se va instaurando a lo largo de días y días y días, meses, años y mucho tiempo, va a ir produciendo, va a ir poniendo azulejos a las distintas enfermedades de acuerdo al órgano débil que tenga el paciente en cuestión o a la forma de vida que lleve o, bueno, a su sistema de alimentación, a su hábito de vida, y le acabará provocando que cante una patología, que tenga una enfermedad muy larga en el tiempo, de acuerdo, pero que el origen estuvo ahí. En fin, como siempre, son ustedes quienes deciden. Buenas tardes y hasta pronto.